17. Esta es una promesa también que nos anima muchísimo a seguir los pasos que estamos siguiendo, a estudiar, realmente comprometernos a servir a Dios con excelencia, a la grey con excelencia, a la sociedad con excelencia, a la familia con excelencia. Porque este tipo de promesas realmente son maravillosas. Y si uno vive por fe, vive en la mente del Señor, o sea, pensando lo que el Señor demanda de nosotros, tiene y busca tener un corazón conforme a Dios, entonces es seguro que todas estas promesas tan hermosas de la palabra del Señor se van a hacer realidad en su persona. Entonces, qué maravilla que cuando la iglesia esté preparada, sea santa, inmaculada y pura, seremos arrebatados juntamente con ellos en una nueva encuentro del Señor. Y estaremos en el aire con Él. Y estaremos con el Señor, no dice un día, una hora, dice por la eternidad, para siempre. En Efesios 2:6 dice, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces las promesas realmente son muy poderosas. Entonces el ministro de Dios tiene que darse cuenta que realmente es privilegiado, es una persona que ha sido elegida de cientos de miles de personas, así le han dado una vida con propósito. ¿Quién? Dios le ha dado una vida con propósito para que realmente sea, no solamente tenga el honor de servirlo en este mundo, en esta tierra, sino que va a tener también recompensas en la eternidad. Y ni siquiera al tener estas promesas tan hermosas que se van a cumplir en nuestra vida, Él ni siquiera nos deja solos. ¿Por qué? Porque a los ministros de Dios nos equipa con dones, con habilidades y talentos, a fin de cumplir con la responsabilidad ministerial para preparar, capacitar, perfeccionar, formar y discipular a los santos. Entonces, para que realmente estemos construyendo el edificio con estas piedras vivas. Para eso no nos deja solos, nos da una serie de talentos, habilidades y dones. Al mismo tiempo nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da la pasión, nos da la voluntad. Entonces no estamos solos porque estamos con Él. ¿Con quién servimos? Con Él, al lado de Él, para Él. Estamos realmente con un trabajo excepcional que tiene también asesoramiento excepcional. Imagínense trabajar con la ayuda, con el pronto socorro, con el Paracleto. Eso nos da una idea diferente de practicar, desempeñarnos en una profesión que es cualitativamente diferente. O sea, un arquitecto, un ingeniero, obviamente está asistido por Dios, si es cristiano, pero nosotros estamos incluso con la palabra de Dios en la misma Biblia, donde encontramos muchas indicaciones y al mismo tiempo, si no entendemos algo o necesitamos una ayuda extraordinaria, un asesoramiento, estamos en comunión con Él y el Espíritu Santo no va a dudar de darnos las indicaciones. Entonces, para eso, como todos ustedes conocen, mejor que yo, constituyó los 5 ministerios para servir a Dios y al prójimo con excelencia. No dice, voy a formar los 5 ministerios para que, a ver si construyen la iglesia. No, Él estaba seguro y está seguro y estará seguro que los 5 ministerios son para la construcción de la iglesia en base al amor de Dios. Él fue quienes dio a unos capacidad de ser pastores, a otros de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es un cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucciones a los creyentes. Dar instrucción a los creyentes significa capacitarlos, formarlos, discipularlos. Entonces, dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde están pensando otra y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas, maniobras y artimañas. Al contrario, el amor debe hacernos
Es decir, siempre la verdad, solo la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos o nos acerquemos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Nosotros cuidamos la iglesia. Él gobierna la iglesia. Nosotros gobernamos el hogar y Él cuida el hogar. Es interesante hacer esta analogía. Entonces, quien gobierna la iglesia es Cristo Jesús, nosotros cuidamos. Quien gobierna el hogar somos nosotros, pero quien cuida el hogar es Cristo Jesús. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía, en paz, en coordinación, en equipo, para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza a causa del amor. El amor es Dios, Dios es amor. Esto está en Efesios muy claro en 4:11 y 16. Entonces la meta que tenemos que buscar está en Primera de Tesalonicenses 4:17. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Importantísimo estudiar teología, cristología, aquí nos dice con claridad. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe, tenemos que entender cuál es la unidad de la fe sin pelearnos por doctrinas, etc. Y del conocimiento del Hijo de Dios, cristología pura, a un varón perfecto a medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Primera Tesalonicenses 4:17. Entonces, amados universitarios, pastores, recordemos que los diáconos que sirven con excelencia se ganan el respeto y la confianza de todos en la iglesia de Cristo. Recordemos con mucha claridad que realmente nosotros que servimos, si lo hacemos bien, si lo hacemos con amor, con excelencia, con conocimiento, vamos a ganar el respeto y la confianza de los miembros de la Grey, de la Iglesia de Cristo, del pueblo santo. Logran, además, con este comportamiento, buena reputación. Alcanzan una posición honrosa dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la congregación. Incluso pueden gozar de buena fama, una fama que le da a una persona de buen testimonio. Ocupan un puesto honorífico en la Grey. Y esto es lo que tenemos que entender. Si queremos saber cómo estamos, hay que medir a través de estos puntos. O sea, ¿cómo estamos en la Grey? ¿Me he ganado el respeto de la Grey? ¿Tengo la confianza de la Grey? ¿Ocupan un puesto honorífico en la reputación en la Grey? ¿Y esto es lo ¿Qué posición he alcanzado? ¿Es honrosa o más o menos? ¿Gozo de buena fama dentro de la Grey? ¿Ocupo un puesto honorífico en la Grey? Eso no significa ir adelante todo el tiempo, estar sentado en la testera, ¿no? Realmente en el corazón de las personas que están viniendo a la iglesia. Esto es importante, porque así usted va a cumplir un excelente papel con tanto para rendir cuentas a Dios y un papel muy importante para que también se fortifique, crezca y se difunde el Evangelio, que se fortifique y crezca el reino de Dios. Entonces, una persona, cuando está sirviendo con amor, con excelencia, a Dios primero, al prójimo y a la sociedad, se hacen dignos de un lugar de honor en la congregación de los santos. Son dignos, o sea, se nos aman. Usted ha visto cuánto lo aman a usted en su congregación. Eso es lo que ha logrado. Yo cuando voy a visitar algunas congregaciones o veo cómo están trabajando en diferentes acciones de la congregación, hasta uno puede ver el amor de las personas que están trabajando con el pastor y se nota con la mirada que lo aman al pastor. Entonces estamos en buen camino, usted conoce lo que estamos hablando y lo que hay que hacer es capacitar a los discípulos para que vayan entendiendo estos asuntos. Estas personas logran un alto grado de confianza. Me refiero a los pastores, como usted que realmente ha pastoreado durante muy buen tiempo, y gozan de gran tranquilidad, gracias a que fortalecen su fe. Yo creo que uno de los puntos importantes que nosotros tenemos es que a través de dar clases, de formar, de discipular, de predicar, fortalecemos nuestra fe. Y obviamente el desarrollar la fe significa que
tenemos también mayor confianza para hablar de esa fe en Cristo Jesús a la gente. Entonces, cada vez que planteamos una prédica, planteamos una clase, planteamos una enseñanza, ¿qué crece en nosotros? Es la fe. Porque no vamos a predicar algo que no creemos. Y eso nos da mucha confianza para poder marchar en el camino de la fe en Cristo Jesús. Eso está en 1 Timoteo 3:13 al 15. Dice, los que hagan bien su trabajo como diáconos tendrán buena fama y se ganarán el respeto y la confianza de todos en la iglesia de Cristo. Espero visitarte pronto, le dice Pablo, pero te escribo todo esto por si acaso no llego a tiempo. Así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. 1 Timoteo 3:13-15. Hermoso mensaje que lo debemos hacer nuestro, debemos adoptarlo para practicarlo, para ejecutarlo en nuestras congregaciones. Esto es importante. Entonces, ya hemos desarrollado todo el tema de lo que significa la relación de ser un buen padre de familia, una buena madre de familia, para gobernar el hogar. Y si uno lo hace de forma excelente, lo va a hacer también en la congregación. El razonamiento es bien simple. Si uno no puede manejar su hogar, entonces, ¿cómo va a manejar una congregación de 2,000, 3,000 o más o menos? Pero mayor cantidad de gente. Entonces hay que determinar con mucha claridad. Y hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para cuidar la iglesia con toda la sabiduría que necesitamos, la inteligencia, la entrega. Hay que pedirle que nos dé mucha voluntad, fuerza de voluntad, que nos dé también inteligencia para que podamos cuidar. Y le pedimos que cuide nuestro hogar. O sea, es bien interesante esta relación. O sea, yo gobierno mi hogar, Jesús cuida, Dios cuida nuestro hogar. Y es al revés. En la congregación yo cuido y Él gobierna la congregación. Entonces, este es un punto importante. Esto debe servir para ya desarrollar los trabajos, que hoy día los entregaron, pero para después enriquecerlos. Una vez que ese trabajo sea calificado, entonces no lo pueden archivar, lo tienen que revisar para ver cómo lo pueden mejorar. Esa es la práctica para la construcción del conocimiento. Entramos a otro punto importante ahora, si me permiten. Estamos entrando a que en la iglesia no podemos plantear que un neófito se haga cargo de una congregación o de una avanzada o de un ministerio. Tenemos que probarlo primero. Para eso estamos haciendo esta práctica del DAFO o del FODA para determinar si se cumple el perfil del pastor ideal o del ministro de Dios ideal, que puede ser también, usted se especialice solamente en la parte no del pastorado, también puede dedicarse solamente a la parte del ministerio de maestros o el ministerio de evangelistas. Entonces, usted no puede dejar la responsabilidad de un neófito. ¿Qué es un neófito? Es un recién convertido. No sea que esta persona recién convertida se vea ya en un cargo muy importante y se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo, dice la palabra del Señor. Entonces, uno de los peores enemigos que tienen los neófitos es que se pueden envanecer, desarrollan una especie de ego, incluso en muchos casos se envanecen tanto que realmente tergiversan, confunden y dan mal el mensaje de Cristo Jesús, además que dan un pésimo testimonio. Entonces, una persona es considerada neófita cuando se encuentra en los inicios de una actividad o disciplina. Puede haber un neófito también en arquitectura, un neófito en derecho, y todavía no lo conocen de fondo. Entonces, ningún abogado lo dejaría a un recién egresado que pueda dirigir su empresa. Eso sería realmente arriesgarse mucho a perder clientes, incluso que pierdan algunos juicios. Entonces, el neófito tiene que pasar por un proceso de capacitación. En Timoteo 3, en Timoteo está definido con mucha claridad lo que es una buena reputación. Por ejemplo, en Timoteo 13, 1, 7,
Dice, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en el crédito y en el lazo del diablo. Primera Timoteo 3, 1, 7. Lo que decíamos, los lazos del diablo son la vanagloria, el ego, el egocentrismo. La gente empieza realmente a tratar con mucha displicencia a los hermanos, o empieza a abusar de su poder, porque nos acordamos que el ministro de Dios tiene el poder y la autoridad de la palabra del Señor y también del Espíritu Santo de Dios. El pastor que conoce estos temas sabe a lo que me refiero. Ustedes lo conocen perfectamente. El pastor está bajo la autoridad de la palabra de Dios. ¿Por qué la maneja? Es una espada con mucha fuerza, es un arma. Además, si se lo utiliza con mucha precisión, es un arma fabulosísima, ¿no es cierto? Por eso me han comparado con una espada de doble filo. Entonces, el que tiene el arma de doble filo, que es tremendamente poderosa, pero es neófito, puede utilizarla mal. Puede tergiversar, puede herir incluso a las personas en vez de sanarlas o de cambiarlas o de convertirlas. Por esta razón, hay que determinar con mucha claridad que el que pueda dirigir una misión, que pueda dirigir una avanzada, un trabajo dentro de la congregación, tiene que ser una persona aprobada. Y esa persona aprobada, pues, la nota, como lo hicieron en su trabajo, que ya no vive él, sino Cristo vive en él. Ya no vive esa persona, Mario ya no vive, sino Jesús mora en él. Es un discípulo además de Cristo. Es decir, no de esas muestras que es un discípulo de Cristo Jesús, que además debe ser un discípulo a tiempo completo, no por horario. Bueno, de 8 a 9 voy a ser discípulo y de 9 adelante ya no, es el discípulo de Cristo, es 24 horas al día, incluso durmiendo. Es una vida, está regida por principios éticos del cristianismo. Eso es lo que tiene que ver cuando mande a una persona a una misión, cuando envía a una persona a una misión, ya sea una avanzada, ya sea a trabajar en otro lugar o a fundar una iglesia o incluso para ser copastor en un ministerio. Tiene que ser muy cuidadoso y por esa razón usted tiene que determinar quién vive él, por sus actos, por su forma de ser, o Jesús vive en él. Obviamente no exigimos la perfección, nadie es perfecto, solo Cristo es perfecto, todos somos pecadores, todos, pero uno puede darse cuenta cuando una persona está fungiendo como discípulo a tiempo completo, que su vida está regida por principios de la cosmovisión cristiana. O sea, si está mintiendo, si está pecando de alguna de las formas, usted tiene que reprenderlo con mucha autoridad y decirle que se prepare y que mejore esas áreas de su vida si quiere servir a Dios con excelencia. Pero no es solamente aprender, tener conocimiento, sino es también muy importante la parte actitudinal, las actitudes. Entonces, en Filipenses 4:9 dice, practiquen todas las enseñanzas que les he dado. ¿Qué enseñanzas? Las que nos dio Jesucristo. Hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir. Y Dios, que nos da su paz, estará con ustedes siempre. Dense cuenta que alguna persona que tiene problemas en el carácter, está nerviosa, está ansiosa, está con ganas de pelear. Te tiene que ver también que esa persona tiene que estar con un grado de madurez, una madurez espiritual, también emocional. No podemos enviar a una persona que se pueda derrumbar al primer problema, o mandamos a una persona o la colocamos en un cargo a una persona que no tiene lo suficientemente desarrollado su carácter, pero su personalidad. Y además, un punto muy importante, si esa persona conoce a Cristo Jesús, conoce cuáles son sus enseñanzas, conoce todo lo que ha hecho, lo que, lo que piensa y las órdenes que nos ha dado. Tenemos que determinar con mucha claridad que eso es conocer a Cristo, ¿no? Porque así, de esa forma, podríamos servir con
mucha entrega, con mucho amor y además con mucha exactitud en lo que se refiere a manejar el término de una congregación cristiana. Ahora, si es evangélica su congregación, usted tiene también todas las posibilidades, pero es imposible que lo saque a Cristo. Entonces, igual, tiene que ser evangélico-cristiana, pero en base a lo que ha enseñado, lo que quiere que hagamos Cristo Jesús. Y además tenemos que ser imitadores de Él. O sea, si Él ha hecho algunas cosas, nosotros también tenemos la potestad, porque está muy claro en la palabra del Señor, de hacer las cosas que Él nos ha enseñado en su vida en la tierra. Entonces, el ministro de Dios hará todo lo posible y se esforzará por merecer la aprobación ¿de quién? De Dios. No de los hombres, no de la gente. Hay que procurar con diligencia en primero. O sea, repito, no hay que buscar que caer a todos bien, ser monedita de oro, que todo el mundo lo aplauda. No, eso está bien para un líder que está yendo por la política, que busca el voto, o una persona que está en el mundo de la farándula, que quiere tener likes en su Facebook, que quiere tener admiradores. No. Nosotros tenemos que procurar con diligencia caerle bien a Dios. Para eso tenemos que trabajar con una mentalidad cualitativamente diferente. Primero caer bien a Dios, después al prójimo. Bien, eso es importantísimo. Entonces, para caer a Dios y para tener la aprobación de nuestro amado Padre Eterno, Todopoderoso, ¿qué tenemos que hacer? Procurar con diligencia interpretar correctamente las Escrituras. Primer punto. Si no interpretamos bien las Escrituras, vamos a dar doctrinas que no son las verdaderas y podemos dañar a la grey. Segundo punto, para estar conforme a lo que plantea nuestro amado Padre, explicar debidamente la Biblia. Si usted no entiende alguna parte de la Biblia, todavía tiene dudas, usted entiende a medias, es mejor pedir al Señor que le dé inteligencia, sabiduría, el don de ciencia, y cuando usted esté seguro de lo que va a hablar, de lo que realmente ha entendido, recién puede explicarlo bien. Si no quiere explicar, puede llegar a enredarse y esto puede generar también confusión doctrinal en la congregación. Debe enseñar, tercer punto, enseñar correctamente los preceptos bíblicos. O sea, no presentar como un menú. Esto sí lo pueden hacer, esto no. Aquí es todo, se cree toda la palabra y además se cumplen todos y cada uno de los preceptos bíblicos. Yo creo la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis y no voy a creer a la Biblia a mi parecer como ser humano. Todo lo que está en la Biblia o se la cree o no se la cree, completita. Entonces hay que también enseñar correctamente los preceptos bíblicos, bien interpretados, ¿no es cierto? Con muy buen conocimiento de causa. Es decir, bueno, este precepto bíblico plantea esto y esto lo tenemos que cumplir sí o sí. Estamos en otro punto importante, seguir fielmente los mandatos bíblicos. Es difícil, pero no imposible. Entonces, si tenemos mandatos bíblicos, imagínense si yo soy pastor y me pillan en el buen sentido de la palabra, en otros lugares se dice, descubren que yo miento mucho. Incluso puedo mentir en el púlpito. Realmente es no cumplir el mandato de Dios. No mentirás, puede traerme problemas muy serios de credibilidad, etc. Entonces, hay que cumplir fielmente los mandatos bíblicos de Dios. Si no, no seríamos sacerdotes. Entonces, hay que cumplirlos Sabemos que podemos caer, sabemos que no somos perfectos, pero mientras podamos, con ayuda del Espíritu Santo de Dios y en comunión con Él, vamos a poder seguir fielmente los mandatos bíblicos. Otro punto importante que va en directa relación con la forma de ser del pastor es que no solamente seamos oidores, sino que practiquemos la palabra de Dios. Practicar la palabra de Dios es eso, entregarse al Señor. Por ejemplo, hoy es un día en el cual se celebra una fiesta entre pagana, religiosa, sincretista, ¿no es cierto? Que a nosotros no nos llama mucho la atención porque la respetamos, obviamente, está dentro de las leyes, está dentro de los reglamentos que tiene el Ministerio de Trabajo, que es feriado. Pero eso no significa que, bueno, vamos a acatar la fiesta. Nosotros
planteamos que íbamos a pasar clases para honra y gloria del Señor, porque no estamos metidos en el tema de esa tradición, de la gente sí lo hace, pero nosotros queremos prepararnos más en la parte formativa para seguir sirviendo con excelencia al Señor. Entonces, esto es realmente poner en práctica la palabra del Señor. Pues una persona dice, no, yo estaba no pude pasar clases arquitecto porque estaba acabando de comer antahuaguas, ¿no? Y he despedido las almas. ¿Por qué? Porque el feriado es para eso, ¿no? Entonces, realmente no estamos practicando la palabra del Señor, porque eso es dentro de nuestra concepción bíblica, que tenemos que llamar, despedir almas, que hacer antahuaguas. Para las personas que lo miran en el exterior, es la fiesta de los muertos, se prepara comida, bebida, igual que en muchos países como en México, también en Bolivia, y antahuagua quiere decir pan, bebés de pan, que se hacen para compartir a las personas que visitan los cementerios o los altares que se arman en las casas para los muertos. Entonces, este es un punto importante. Practicar la palabra de Dios significa estar comprometido las 24 horas, 7 días de la semana, los 360 días del año. ¿Es cierto? Entonces, ahí viene el tema. O otras personas dirán, no, arquitecto, no pude entrar a la clase porque estábamos de fiesta de Halloween. No estábamos haciendo alguna práctica de Halloween. Bueno, está bien, pero no se está practicando la palabra de Dios. Entonces, estará bien para ellos, pero para Dios no es bueno. Entonces, hay que seguir con ser hacedores de la palabra del Señor. Otro punto importante, desempeñar todas y cada una de las funciones ministeriales en base a un trazado y manejo con precisión de la palabra de verdad. Es difícil también, tenemos que ser, pero apologistas o apologetas, o lo que quieran usted llamar, pero trazar, diseñar, poder realmente darle forma a la palabra de verdad para que sea utilizada con precisión, no lanzar cosas, ¿no?, para que se la lleve el viento, a pesar de que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, dice, ¿no es cierto? Pero imagínese si usted maneja con una precisión de relojero o la precisión de un cirujano la palabra del Señor, usted realmente va a ser un excelente predicador, un excelente maestro, excelente líder que va a utilizar con precisión en el momento determinado, correcto, con mucha sabiduría, la palabra del Señor. O sea, que sea pertinente también, ¿es cierto? Y que sea de gran impacto. Eso es manejar la palabra con precisión. Otro punto importante es que usted tiene que presentarse ante Dios como un hombre de valor digno de recibir su aprobación. Está bien, yo he sido elegido, a mí me ha escogido el Señor, me ha justificado, me ha santificado y me ha dado un propósito de vida, que sea sacerdote en su iglesia, para que prepare a la novia, a su novia, y haga una serie de trabajos además, como salvar almas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo yo voy a ser como sacerdote? Me voy a presentar ante Dios como un hombre de valor, digno de recibir su aprobación, porque yo no soy un indignado, yo sé exactamente lo que Dios quiere que yo haga para Él. En el momento que me presente para Él, perdón, Señor, tú me has dado la tarea de ser sacerdote, pero no sabía lo que estaba haciendo. Entonces, no hay ni siquiera justificativo lógico, porque el sacerdote tiene que saber exactamente sus labores. No estamos planteando algún improvisado, una persona que no tenga idea de lo que va a hacer. No, en la palabra del Señor está con mucha claridad qué es lo que tiene que hacer un siervo de Dios, un discípulo, y además cómo se deben manejar las iglesias. Están en las epístolas de Pablo con claridad. Incluso ahí hay un diagnóstico para investigar hermoso, cómo las iglesias no van cumpliendo y hay que ponerlas en norma, hay que realmente sacarlas, por ejemplo, cuando habla con los romanos, con los efesios, etc. Entonces, presentarse ante Dios como un hombre de valor digno de recibir la aprobación. ¿Por qué? Es lo mismo que yo quisiera, digamos, ser cirujano y me aplazo en las materias, en todas las materias de medicina. Entonces, y voy a ir con toda mi desfachatez a presentarme al hospital y decir, quiero que me contraten porque yo soy neurocirujano. Imposible, pues no le van a decir, no, señor, usted vaya
váyase nomás, no queremos tener muertos en este hospital, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que estar realmente con la idea muy clara que sí hemos aprobado todo lo que nos ha dicho nuestro Padre. Entonces, en 2 Timoteo 12:15, dice con claridad absoluta, haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene que avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. 2 Timoteo 2:15. Qué interesante. O sea, cómo realmente, ¿no es cierto?, la palabra nos indica, oye, tienes que realmente hacer las cosas de acuerdo a las indicaciones que tienes en este mismo libro. ¿Para qué? Para que no te avergüences en el momento en que tengas que rendir cuentas y que enseñes correctamente el mensaje verdadero. 2 Timoteo 2:15, vamos a, parafrasear otra traducción del mismo versículo de Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión, que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces es un mandato de la Biblia. Entonces, si hemos sido elegidos, hemos sido escogidos, hemos sido llamados, hemos sido ungidos y además nos han ordenado en nuestra congregación, entonces tenemos que utilizar con precisión la palabra de verdad, el mensaje verdadero, la verdad, y esa verdad que nos hace libres y hace libres también a la grey y a la sociedad. Entonces, el pastor es un teólogo práctico que cumple y respeta las Escrituras. O sea, no hay chance para que un pastor diga, no conocía ese versículo, no sabía lo que debería hacer. No, el pastor es un teólogo práctico que cumple y respeta las Escrituras. Asume la sana doctrina para enseñar y predicar y discipular. No estamos diciendo si quiere discípulo, si no, no discípulo, no. La palabra dice, tiene que discipularse él mismo y discipular. Entonces, el pastor tiene que ser un conocedor de la teología sistemática, es un teólogo práctico que cumple y respeta las Escrituras. Asume la sana doctrina para enseñar. ¿De dónde sale la sana doctrina? De la palabra del Señor, del estudio de la Biblia, del canon que manejamos los protestantes evangélicos cristianos, de los 66 libros. Y predica con tal precisión que realmente su palabra va a tener un impacto tremendo. Y lo más importante, o igual de importante, es que tiene un grupo a quien discipular. Entonces, el pastor debe ser, además de buen testimonio, que su vida sea digna de imitar, como Pablo, que desafiaba la grey. ¿Qué decía Pablo en Filipenses 3:17? Ser imitadores de mí. Eso les decía la grey, ser imitadores de mí. Y en 1 Corintios 11:1 se repite lo mismo, ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces, usted en su grey tiene que decir lo mismo. Yo soy el pastor tantos, amados hermanos, imítenme lo que yo hago, como yo imito a Cristo Jesús. Esa es una enseñanza bien bonita y más precisa de Pablo, ¿no? Dice, ser imitadores de mí. En Filipenses 3:17 y en 1 Corintios 11:1 dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, el ministro de Dios, el pastor, el evangelista, cualquiera de los 5 ministerios, tiene que trabajar en esa línea, de que la gente lo vea y vea a esa persona, de cualquiera de los 5 ministerios, que es un imitador de Cristo. En otras palabras, es un discípulo de Cristo. Entonces, el ministro de Dios pastorea la grey de Dios aplicando los saberes, dones, talentos, habilidades que de gracia y favor recibió acorde a la sabiduría divina que le proporciona el Espíritu Santo de Dios. Esto es clave, importantísimo. Dios nos da los dones, talentos, las habilidades. Ahora, si usted no los utiliza, es un problema ya directamente de su forma de ser, de su forma de entender. Porque si yo he sido elegido, yo he sido escogido, yo he sido realmente el que me ha dado
proyecto de vida de ser sacerdote, por ejemplo. Entonces es imposible que me quede sin hacer nada. Entonces tengo que empezar a mejorar mi persona. ¿Por qué? Porque en la palabra dice también que usted tiene que ser discípulo y discipular. Entonces todo el tiempo tengo que estar en perfecta armonía con lo que dice la palabra y tengo que estar perfeccionándome. Entonces, si usted pastorea una grey chiquita, grande, mediana, usted tiene que aplicar los saberes, dones y talentos, habilidades y otros que por gracia y favor de nuestro amado Padre usted recibió. Ahora esos hay que fortalecerlos, ¿no es cierto? Los saberes hay que fortalecerlos porque ¿qué busca de nosotros? Busca que tengamos esa sabiduría divina que le proporciona el Espíritu Santo de Dios. Si no estoy preparado, entonces realmente voy a tener muchos problemas para entender lo que incluso el Espíritu Santo de Dios quiere decirme, quiere proporcionarme sabiduría divina. Entonces yo tengo que estar atento, en comunión, leyendo la palabra, estudiando, viéndola, si hay, qué estoy interpretando el mundo, cómo estoy entendiendo a la sociedad, para entenderla con un concepto muy claro de lo que es la cosmovisión cristiana. Entonces hay que estar atentos todo el tiempo a lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiere decir. Y es importante además que estemos casi todos los días estudiando, practicando, investigando, analizando, y que tengamos la posibilidad de que nuestro amado Padre o el Espíritu Santo nos redarguya, ¿no es cierto? El Espíritu Santo, más que es nuestro consolador, también nos pone en el querer y el hacer, el entender también de la palabra del Señor. Porque esto va a hacer la diferencia de que usted pueda ser un excelente servidor de Cristo Jesús. Entonces, en Filipenses 4:9 dice, lo que aprendisteis, lo que he aprendido, lo que he construido, y recibisteis, lo que recibes de Él, que serían los dones, talentos y habilidades y otros, lo que oísteis y vistes de mí, eso haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Tenemos que ser discípulos, y discípulos que aplicados además de saber lo que hizo nuestro gran rabí. Esto es bien importante. Los discípulos cumplirán todas las instrucciones de Jesús y harán todo lo que el rabí enseñó. No puede haber un discípulo que no voy a hacer esto, ¿por qué no? Porque no tengo ganas y además no creo que pueda hacerlo. Si usted no cree, entonces, ¿quién va a creer? Usted es sacerdote, ha sido elegido. Entonces, usted tiene que cumplir, le guste o no le guste, todas las instrucciones de Jesús. Y harán todo lo que el rabí enseñó. Si Jesús dice que haga eso, no, hágalo. Haga la prueba. Y de repente, tiene alguna duda. No, la fe es lo que usted va a poner en acción. O sea, la fe es la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted ya véase trabajando con lo que significa entender lo que ha hecho, lo que ha dicho, lo que nos ha dejado por hacer nuestro amado Maestro, el Rabí Jesucristo. Entonces es bien importante. Muchos de ustedes eso lo enseñan ya y lo practican de una forma corriente, cotidiana en su congregación. Pero es importante que usted también entienda que le ha tomado un tiempo entender a llegar al lugar donde está usted. Y hay muchos jóvenes que necesitan de su apoyo, de su ayuda, para que usted los guíe en este camino de realmente de entender lo que Cristo quiere de sus discípulos. Entonces, eso significa que usted y su grey, usted y sus discípulos, usted y sus alumnos o estudiantes, lo que quiera llamar, dependiendo de cada congregación, eso significa que pondrán en práctica todo lo que aprendieron, recibieron y vieron y oyeron de Jesús. De esta forma, el Dios de paz los respaldará a usted, a su familia, a la congregación y obviamente a las personas que están involucradas en la práctica de ser un buen cristiano. Entonces, ser pastor es ejercer el ministerio, no solamente de un ministerio cualquiera, sino es un ministerio tan complejo, pero tan simple a la vez, que usted, al aprender lo que hizo Cristo, puede ejercer el ministerio de la reconciliación. O sea, reconciliar
a la grey con Dios, reconciliar a los que están peleados con Dios, ¿no es cierto?, para que entren en el camino del Señor. Usted básicamente es un reconciliador. ¿Qué es reconciliar? Es volverse a encontrar con nuestro amado Padre. Realmente volver a entendernos con Él. Entonces, esa es una labor muy importante. Y aunque no crea por qué planteo este tema, porque hay mucha gente en la grey de repente que no está todavía en armonía, reconciliada, que ya se ha buenado con Dios. Hay mucha gente que todavía están en problemas, o sea, no se dan cuenta que Dios quiere esa relación de paz, de armonía, esa relación que realmente usted la tiene porque ya tiene bastante experiencia y le ha costado en algún momento reconciliarse con Él. Entonces, viendo todo este tema que hemos hablado, la que está usted ejerciendo y los que todavía no ejercen, que cuando ya estén trabajando, están en este momento, por ejemplo, en el internado rotatorio, deben darse cuenta que esta es una de las misiones más nobles, más sublimes y necesarias que un hombre puede ejercer en la tierra. El servir a Dios con excelencia en uno de los 5 ministerios que están ya puestos, planteados en la palabra del Señor. Respetamos mucho, hay algunas congregaciones que solamente creen en 2 o 3 ministerios, algunos plantean que los otros 2 están, o los otros sí están, o no están. Eso no hace ninguna diferencia de la capacitación o la formación y del entrenamiento que damos nosotros. Lo que planteamos nosotros es que como universidad se tiene que leer la palabra entera. Entonces dice que ha constituido Jesús los 5 ministerios. Respetamos muchísimo, algunos piensan que, por ejemplo, el ministerio de profeta no está. Es un problema de interpretación de cada doctrina, la respetamos, pero si en otras congregaciones sí están de acuerdo con una parte de profetas, perfecto, el profeta también tiene que asumir, es cierto, que es una misión muy sublime, muy noble y necesaria, que necesita la grey, ¿no? Entonces, esto ya lo dejamos para el análisis y la discusión y la aceptación o el rechazo de las personas que son expertas en entender la palabra del Señor a través de los instrumentos que se han desarrollado en la universidad. Recordamos, no es una universidad confesional que responde a una congregación. Sí, respondemos a las 5 solas, respondemos al canon de los 66 libros y estamos dentro de lo que es en las enseñanzas de los pastores, también de los maestros, de los ministerios, en base a lo que es el protestantismo, la parte evangélica y la cristiana. O sea, eso es lo que enseñamos y practicamos y construimos, formamos, pero no adoctrinamos en lo que significa ser protestante, evangélico, cristiano. Entonces, ser pastor es ser portador de buenas nuevas, para difundirlas, predicarlas y enseñarlas. Entonces, eso es básicamente el ser el portador de las buenas nuevas. Usted, en el momento que ha sido elegido, le han entregado la palabra del Señor para que usted es el portador, el que lleva, el que da la palabra de las buenas nuevas para difundirlas y predicarlas y enseñarlas. Esto es importante, porque el portador significa, se descubre a fondo, la palabra portador es el que lleva la palabra del Señor, al que se le ha encargado la palabra del Señor. Esa persona que tiene que transmitirla, enseñarla, y además es la que tiene que defender la palabra del Señor. O sea, la defensa de la palabra del Señor está también la gracia que nos dé el Espíritu Santo de Dios para que podamos hacerlo de tal manera que sea irrebatible. Entonces, usted como portador tiene mucho trabajo que hacer y muchas obligaciones que realmente desarrollar. Entonces, al margen de ser portador de las buenas nuevas de la palabra, ser pastor es ser consolador de los afligidos. Imagínense el trabajo que tienen, porque en este mundo lo que más sobra es la aflicción. Tiene que ser, además, el edificador de los santos. Ya dijimos hace un momento,
de las piedras vivas y guiar a los perdidos. O sea, donde abunda la gracia, bueno, perdón, donde abunda el pecado, abunda la gracia. Entonces, usted tiene que ir a esos lugares donde está el pecado. ¿No es cierto? El pastor que se cierra en 4 paredes, bueno, tendrá también su línea. Hay organizaciones muy claras, muy bien estructuradas que plantean que cierto grupo de personas muy preparadas sí pueden salir a guiar a los perdidos. Y los preparan muy bien, por ejemplo, están trabajando en lugares muy inhóspitos para los cristianos, para rescatar alcohólicos, drogadictos, prostitutas, pero son personas muy especializadas y también están en los hospitales, en otros lugares en los cuales también tienen que desarrollar un trabajo muy especializado. Entonces, entre otros, el oficio de pastor consiste en cuidar, preservar y conducir a las almas a la vida eterna. Imagínense qué privilegio que tenemos, que nos da la responsabilidad de cuidar, preservar y conducir a las almas a la vida eterna. Entonces, el ejercer la profesión de pastor es la ocupación de más honra entre las profesiones de los hombres. Ninguna ventaja financiera debería desviarnos de esta obra indescriptible. Para mí es muy difícil describirla porque es tan compleja y tan completa. ¿No es cierto? Ninguna posición política, por más estratégica que sea, debería desviarnos de este honor que tenemos de servir al Señor, de predicar lo que algunos llaman la locura del Evangelio, la locura de la predicación. Pero esta locura ha durado miles de años y sigue creciendo. Entonces, yo diría también que el cristiano evangélico protestante realmente está transformando el mundo, pero no porque él sea el protagonista número 1, no, porque el protagonista sigue siendo Cristo y usted está en este lugar de privilegio al ser un canal de bendición, al ser realmente el portador de la buena nueva, al ser la persona que difunde, que enseña, que consuela, que cuida, que preserva y conduce a las almas a la vida eterna. Realmente es un trabajo único y maravilloso. No todos pueden hacerlo. Usted sabe que muchas personas han desertado. Usted es una de las personas que se mantiene y eso es lo interesante. Usted conoce que esta labor es la mejor labor del mundo. Entonces, para ya concluir y resumir, el pastor debe ser una persona irreprensible, de reputación intachable, otra de buen testimonio, no solamente dentro de la iglesia, sino para afuera. El pastor no puede mostrar ninguna falla a los hermanos. El pastor no debe ser mal ejemplo donde vive. No debe ser deshonesto en sus palabras, ni descuidado en sus compromisos financieros. El pastor no debe ser un hombre involucrado con deudas o enredado financieramente o irresponsablemente con cualquier tipo de negocios. Sus compromisos financieros los tiene que honrar. El pastor no debe vivir de apariencias, debe ser auténtico. El pastor nunca debe practicar la hipocresía. Entonces la vida del pastor es como una vida de uno de los héroes de la fe. O sea, si usted ha elegido esta carrera, esta profesión, y usted sabe que Dios lo ha elegido, Dios lo ha separado, Dios lo ha ungido, entonces usted sabe que no lo ha hecho con cualquiera. Dios lo ha tejido hasta el vientre de su madre, y eso es un honor, y sabía lo que usted iba a desempeñar. Entonces, si bien para muchas iglesias la vida del pastor debe ser casi igual o parecida que todos y cada uno de los miembros de la Grey, de los hermanos de la Grey, si bien todos los cristianos tenemos que guardarnos de la mentira, del pecado, ser de buen testimonio, no solamente eso es para los líderes de la Grey, ¿no es cierto? Todos tenemos la misma responsabilidad, pero la responsabilidad del pastor se duplica porque la Grey lo sigue. O sea, si usted tiene los mismos problemas, las mismas necesidades de una iglesia local en cierta ciudad, es cierto, que está pasando por algunos problemas la ciudad, usted tiene que dar el ejemplo de entereza, de liderazgo, para que no se desmorone
su congregación, no se aborone la gente, no se destruya la familia. Entonces, si bien todos tienen que ser santificados, todos tienen que, por eso se llama la congregación de los santos, pero usted tiene que realmente dar el ejemplo. Esa es una de las dificultades hermosas que tenemos que luchar, la buena batalla de la fe, para que nos mantengamos a la cabeza, siendo más que vencedores, no siendo cola, sino cabeza de la congregación. Pero si tiene, obviamente, que trabajar como cualquier otra persona, tiene responsabilidades, compromisos, por ejemplo, de una familia exigente, una serie de temas, ¿no es cierto? Usted tiene que realmente equilibrar esos trabajos, esa responsabilidad. Volvemos a plantear, 1 Timoteo 3, 4, 50, dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Puede ser que no sabe gobernar bien su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 1 Timoteo 3, 4, 50. Entonces, es bien importante, y esto lo unimos en una pequeña unión para entender mejor con Tito 1, 6. El que fuere irreprensible marido de una sola mujer y que tenga a sus hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Entonces, todos estos pasajes nos muestran aspectos importantes respecto a la vida familiar, de matrimonial del pastor. Entonces, esto debe plantear con mucha claridad. Debe ser marido de una sola mujer, es decir, solo esposo de una sola mujer. Con quien se ha casado ha dado su palabra delante de Dios. Tiene que cumplir ante Dios. Debe demostrar el mismo amor, así como Cristo demuestra a la iglesia, cómo Cristo ama a la iglesia y cómo se entregó a ella. Debe gobernar bien su casa, en 1 Tito 3:4, está con mucha claridad, y no puede delegar a otras personas el gobernar su hogar, su casa. Es prioridad del esposo y la responsabilidad de cuidar su hogar. Los hijos del pastor deben vivir en armonía, en ejemplo e instrucciones de su padre, siendo el ejemplo, siendo el padre, obviamente, siendo el ejemplo a seguir. Y si está bien el padre, va a ser una familia ejemplar también, y además eso se va a reflejar en su trabajo en la grey. Ahora, tenemos que entender que este trabajo es muy, muy especial, porque debemos darnos cuenta que la responsabilidad de la gente, de las personas que nos entrega Dios, para que nosotros las tengamos bajo nuestro cuidado, bueno, si en algún momento fallamos, podemos dañar a muchas personas. Entonces, hemos dado cuenta que la responsabilidad es muy grande, como se plantea en Juan 10, 11, dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, el que recibe un salario, no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerque, huye. El pastor nunca abandona a sus ovejas. Juan 10, 11. Entonces, realmente nosotros tenemos que estar todo el tiempo pendientes de nuestras ovejitas, y tenemos que oler oveja, como dicen algunos pastores, vivir la vida de las ovejas. Eso significa realmente no abandonarlas, no solamente cuando venga un lobo feroz y se las quiera devorar o las quiera devorar, sino no abandonarlas en el día a día, porque la vida de las ovejas a veces se complica a tal nivel, por ejemplo, ahora en época de crisis, que necesitan que nosotros las cuidemos, que les demos ánimo, que les demos fuerza, que les demos realmente incluso soluciones espirituales para lo que está viviendo después de, o durante, todavía seguimos en emergencia sanitaria del COVID-19. De los títulos y metáforas utilizadas para describir el liderazgo espiritual, yo creo que la más apropiada es la de pastor. Como pastor, los ministros deben guardar al rebaño para que no se desvíe, guiarlos a los verdaderos pastos de la palabra de Dios y defenderlos contra los lobos salvajes. Eso está con claridad en Hechos 20, 29. Entonces, yo creo que realmente esta metáfora que utiliza nuestro amado Padre es excelente, la metáfora del pastor. Entonces, aquí podemos darnos cuenta
cómo nosotros podemos seguir nuestro desempeño profesional aprendiendo de la labor de un pastor. Y eso es buenísimo. Por eso nos llaman hasta pastores. Por ejemplo, el objetivo primario del pastor es la alimentación de las ovejas. Las ovejas no pueden alimentarse a sí mismas, ni darse agua, deben ser conducidas al pasto y a las aguas. Y nosotros hacemos eso. Reconocimos hacia el Señor y les damos alimento. Primero alimento muy suavito, para que no se intoxiquen. Y se les da agua, el agua viva, el agua bebida, que es Cristo Jesús. Cuando el ministro va al púlpito, nos damos cuenta que es el momento de alimentación de las ovejas. Es por eso, o a un curso, o estar en la enseñanza de la palabra, es por eso que nosotros, distinguidos pastores, cuando subamos al púlpito debemos recordar que muchas de estas personas que están sin comer durante incluso toda su vida, o un mes, una semana, les falta alimento espiritual. Por eso la organización de la congregación tiene que ser de muy buena efectividad o de muy buena, podríamos plantear, de muy buena organización en la cual podamos detectar qué personas necesitan alimento más fuerte, alimento más liviano, o qué personas están ya con necesidad urgente de suero espiritual, ¿no es cierto? Porque alimentados de a poquito de repente están con problemas muy serios espirituales que necesitan ayuda urgente. Entonces los sugieres, los colaboradores tienen que realmente trabajar detectando estos problemas que tienen las ovejitas para darles el tratamiento que necesitan en el momento preciso, oportuno, y además que sea de impacto. Entonces es muy importante que cada organización respetamos nuevamente, pero todo es perfectible y podemos aportar muchísimo ya como profesionales, incluso en las organizaciones y en congregaciones que tienen ya mucho tiempo, pero que se puede optimizar ciertos, qué sé yo, se puede crear unidades funcionales o puntos o mejorar los procesos y procedimientos en lo que se refiere a, por ejemplo, a la recepción de una persona nueva que se acerca a la iglesia. Entonces, todo ese tipo de temas, usted ya lo conoce, ya ha estudiado bastante, pero no se olvide que usted está para dar la excelencia de su ser, la excelencia de su saber y la excelencia de su formación para la mejora de la administración, no solamente de iglesias, sino también de instituciones proeclesiásticas para eclesiásticas. Entonces, sabemos que en Efesios 4:11 se mencionó, y hemos hablado también, que se constituyó, ¿no es cierto? Él mismo, dice, constituyó unos pastores, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, o sea, apóstoles, perdón, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Entonces, el título de anciano, pastor y obispo son sinónimos en el lenguaje del Nuevo Testamento. Tome en cuenta, usted ya lo tomó en cuenta, obviamente. Aunque la sinonimia, o sea, los sinónimos, no quieren decir que las palabras sean exactamente iguales. Hay que diferenciarlas. Cada uno de estos términos encierra un matiz y un significado propio. Podemos decir que podría explicarse y aplicarse a una misma persona, pero cada una de ellas resalta una función específica de su ministerio. O sea, no se puede agarrar todo, meter en una bolsa. Usted tiene que entender, ¿no es cierto?, cuál es la formación, el perfil del apóstol, del profeta, del evangelista, del maestro, de los pastores. De repente en su congregación dice, no, aquí no hay profetas, perfecto, tampoco apóstoles, pero si en su congregación respetan el tema de los apóstoles, usted va a definir exactamente qué es lo que va a plantear como perfil de un apóstol. Entonces, esto es importante que usted se dé cuenta. Hay que diferenciar las funciones, los roles, los conocimientos, las actividades de cada uno de los que se presentan en los 5 ministerios. Aunque la figura del pastor es un nombre, es un concepto recurrente en la Biblia, ¿no? Se puede utilizar muchas veces el pastor, que puede hacer funcionar como, qué sé yo, maestro, también
como evangelista. Entonces, pero usted tiene que tener la figura muy clara de lo que significa apóstol de los 5 ministerios. Señor, usted ya lo ha predicado, ya ha visto, ha practicado en la universidad, ya sabe exactamente a qué me refiero. Entonces, la figura del pastor es muy importante y también que lo conozcamos a mucho detalle. ¿Por qué? Porque es recurrente en la Biblia también. Desde el Génesis al Apocalipsis está la figura del pastor. Casi en todo lado están utilizando la figura del pastor. Por ejemplo, en Génesis 4:2, ¿qué dice? Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aquí hay excelentes enseñanzas que nosotros debemos sacarlas para ejercer nuestra profesión, ¿no? Y esto dice en Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón, que va a pastorear, otra vez pastor, con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. ¿Se dan cuenta? Y la figura del pastor está del Génesis al Apocalipsis. Entonces tenemos muchísimo que sacar de las enseñanzas en lo que se refiere a la función, a lo que es ser un pastor. Por ejemplo, hombres de tanto renombre como Abraham, Moisés, David, después fue pastor primero, después rey, tuvieron ese oficio. ¿Qué hicieron en esa época cuando estaban de pastores? ¿O por qué nuestro amado Padre los hizo pasar por este trabajo, esta ocupación, esta formación que debían tener estas personas? Muy interesante analizar. De hecho, este último, por ejemplo, hay que ver que David cómo defendía a su rebaño de ovejitas. Se enfrentaba con osos, con tigres, y de hecho él también compuso hermosos salmos que describen los deberes y las preocupaciones de un buen pastor. Él vivió qué es pastorear un rebaño, y después ese conocimiento, esa experiencia, se la transmite en hermosos, bellísimos salmos que describen los deberes y las preocupaciones, las vivencias del buen pastor. Más tarde, y en tiempos de Jesús, el pastoreo seguía siendo común. Jesús se llamó a sí mismo un pastor excelente y solía referirse a las cualidades de un buen pastor para enseñar muchas, no una, muchas lecciones que son de importancia. Esto está en Juan 10:2-4. Incluso a Jehová, a Dios Todopoderoso, se lo compara con un pastor. En el Salmo 23:1-4, también en Isaías 4:10. Dice, los buenos pastores eran diligentes, confiables, valientes, y repiten, en casi todas donde está la figura del pastor, arriesgaban su vida con tal de proteger al rebaño. Eso estamos haciendo, distinguidos pastores, ahora. Tenemos que estar incluso arriesgando nuestra vida con tal de proteger al rebaño. O sea, no es de extrañar, por tanto, que Jesús y sus discípulos fueron llamados líderes pastores, como muestra en Juan capítulo 21:15, 17 y en Hechos 20:28, en las escrituras neotestamentarias. En la actualidad hay muchos nombres que se ponen en las congregaciones, ¿no? Los superintendentes, ancianos, presbíteros, reverendos, obispos, qué sé yo, son llamados también pastores de la congregación, quienes se esmeran en pastorear el rebaño. Entonces, no importa que también hay que entender que todos los que están dentro de la congregación tienen algo de pastores. Por ejemplo, es asumir el rol, hay que entender lo que significa pastorear. Pastorear el rebaño es realmente no llevarlo solamente a dar una vueltita, sino tiene mucha enseñanza. Para muchos de la ciudad que no conocen el tema de la vida en el campo, incluso muchos de ellos plantean que pastorear debe ser aburrido. No creo que no. Yo creo que si uno lee bien la función de pastor desde el punto de vista bíblico, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, tiene muchas cosas que
realmente nos pueden enseñar incluso para dirigir nuestra vida. Entonces, esta referencia al pastor es muy importante que nosotros que estamos estudiando esta carrera tengamos que conocerla con mucha precisión, ¿no? Pastorear al rebaño de Dios bajo su custodia, quiere decir eso. Gracias a Dios que nosotros pastoreamos bajo la custodia. No como obligados, sino de buena gana, por amor y no por ganancia o falta de honradez, sino con empeño. Primera de Pedro 52. Clarísimo. O sea, estamos bajo la custodia del Señor, estamos custodiados por Él, entonces tenemos que pastorear, no por obligación, ni tampoco de mala gana, sino con muy buena gana, por amor y no por amor a la ganancia, o si tenemos falta de honradez, sino con empeño. Eso está en 1 Pedro 5:2. Bueno, esta es la idea entonces de lo que hemos de entender, lo que significa el ser pastor de rebaños. Entonces, ahora sí, podríamos entrar a la participación. Vamos a pedir a Jessy, si se encuentra, o al ingeniero, que podría dirigir, por favor, la participación de los alumnos. Adelante. Buenas noches, estimado arquitecto. Buenas noches, estimados participantes. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Pedimos, por favor, a alguna persona de manera voluntaria que quiera participar. Pedimos entonces a Rebeca Nina Ramos si tienes algún comentario acerca del taller del día de hoy. Muy buenas noches. Solo puedo decir que está mantenido y muy comprendido. No tengo alguna pregunta, decir que ha sido de bendición escuchar toda la enseñanza que da nuestro arquitecto. Está bien, Rebeca, muchas gracias. Entonces pedimos a Pedro Callisaya Condori. Griselda, muchas gracias por prender tu cámara. ¿Cuál es tu pregunta o comentario acerca del día de hoy de la clase? Bueno, tengo una pregunta para el arquitecto y bueno, decirle que esta noche sí, así como la palabra de Dios dice que el pastor tiene que ser irreprensible, el pastor tiene que enseñar y somos luz, ¿no? Porque nuestro Señor es luz. Entonces nosotros tenemos que seguir los pasos y ser realmente ejemplos, tanto en nuestra casa, en la calle, donde estemos, y también dentro de lo que es la iglesia. Entonces, bueno, quería preguntarle al arquitecto, por ejemplo, hay pastores, sin decir nombres, que tienen un mal testimonio, pero se van a otros países y ahí empiezan su ministerio, empiezan a hacer nuevamente su ministerio y hacen sus cosas. Y bueno, el Señor los levanta, tienen otro matrimonio. Y bueno, entonces, ¿qué se puede llamar a eso? Si nosotros sabemos que tenemos que ser, si vamos a ser bendecidos por medio del Espíritu Santo y no tenemos que mentir, tenemos que ser, como dice la Biblia, irreprensibles en todo, tanto en el hogar. Pero en este caso, por eso va la pregunta para el arquitecto, ¿cuál sería la razón que en otros países empiezan a prosperar, eh, tienen un ministerio grande? O sea, ¿cuál sería la razón? ¿Será que su matrimonio o su ministerio no estaba dado en este lugar, no era esa su visión, y su visión era salir y ahí es donde el Señor lo bendice? O sea, no sé. Entonces, esa pregunta quisiera que tal vez podría aclararme un poquito el arquitecto. Nada más, muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hay una discusión muy profunda en el sentido de, bueno, para entenderlo, lo que significa cuidar una iglesia, hay que leer en todas las epístolas de
Pablo, y uno tiene una idea de que todas las iglesias tienen diferentes, no hay iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque es un conglomerado de personas y tampoco podríamos decir que ninguna iglesia tiene la perfección, incluso en la doctrina, porque, bueno, estamos cuidando, somos hombres, los hombres no somos perfectos, somos imperfectos. Y aquí viene la discusión teológica bastante grande. ¿Usted cree que tener cientos de miles de personas en una congregación es premio o que usted cree que es un castigo? Entonces es muy debatible, ya que este es un tema de debate que tiene ya no años, sino siglos. Por ejemplo, la iglesia X, no dijimos nombre, tiene, por decir, 300 millones, pero la iglesia es la iglesia de Cristo, no es la iglesia de la persona. Dentro de la iglesia católica hay cientos de sacerdotes que son de muy buen testimonio, pero también hay personas que son de mal testimonio. Pero la iglesia que tendrá buena o mala doctrina, que no es el caso que discutamos acá, tampoco estamos planteando que vamos a hacer ecumenismo, ¿es cierto? Sino que realmente de Dios es la iglesia, no de los hombres. Entonces hay que ver con mucho cuidado el tema de determinar cuál es la relación que tiene cada persona con Dios. ¿Qué relación puede determinar, es cierto, la función de ser un siervo de Dios, un discípulo de Dios, o una persona, un pastor que maneja, es cierto, la grey? Entonces, este es un tema que lo tenemos que debatir y además analizar dentro de la palabra del Señor. Por ejemplo, a ver, si David en su momento tuvo un desliz, todos conocemos la historia de David, obviamente que David, bueno, tenía el corazón conforme a Dios, ¿estamos de acuerdo? Entonces uno se pone a pensar, ¿por qué David, teniendo el corazón conforme a Dios, cometió el pecado de adulterio? O sea, y después, bueno, David se arrepiente, se echa silicio, etcétera, tiene problemas y después David, ¿no es cierto?, mantiene su relación y tiene, bueno, ustedes conocen ya cómo se desarrolla toda la historia bíblica. Entonces, ¿qué pasaba con David? David debería haber sido, digamos, retirado. ¿Por qué David tenía corazón conforme a Dios? Y si uno se tiene un corazón conforme a Dios, ¿puede pecar o no puede pecar? Ese es un tema de debate teológico. O sea, entendemos muchas cosas, pero el tema es que nosotros debemos plantear con mucha claridad que para que nos dé luz para tomar cierto tipo de determinaciones, deberíamos que estudiar a profundidad, por ejemplo, todo lo que es el pecado, amartología. Ahí está la respuesta, distinguida universitaria. Usted llevó la historia, no la historia, perdón, en teología sistemática está el tema del estudio del pecado, ¿no es cierto? Entonces, el estudio del pecado es una materia muy rica que le puede dar muchas respuestas a este tema. En este momento, bueno, si tuviésemos tiempo, podríamos desarrollar temas del pecado, de amartología, cómo las diferentes congregaciones entienden el pecado, cómo entienden también el juicio de Dios, cómo entienden el castigo, etc. Entonces, aquí se está mezclando como unas 4 o 5 variables que habría que determinar. Por ejemplo, uno dice, ¿por qué a él, que es más pecador que yo, le va mejor que a mi persona? Eso tiene explicaciones, está dentro de la palabra del Señor. Solamente hay que determinar con mucha claridad cómo se aplica la doctrina del pecado, ¿no es cierto? Si quieren podemos hacer un debate sobre este tema, pero la doctrina del pecado tiene además diferentes doctrinas acordes a cada una de las congregaciones, ¿no es cierto? Para algunas, digamos, el pecado es castigado de inmediato, o el pecado se lo paga cuando, el pecado se lo va a presentar al Señor. Hay una serie de puntos que en teología, ¿no es cierto?, los podemos plantear como la doctrina del pecado. Si una persona ha pecado y es de mal
eh, si tiene muy mala reputación, mala fama o mal testimonio, ¿no es cierto? ¿Usted qué cree, hermana, que Dios lo perdonará? Pues ahí viene el tema del arrepentimiento, la otra doctrina del arrepentimiento. Dios dice la palabra que puede perdonar porque su misericordia es nueva todos los días. Algunas congregaciones, algunas doctrinas dicen que sí, Dios perdona cuando uno se arrepiente y se arrepiente de corazón. Otros dicen que no. Otros plantean que hay pecados, ¿no es cierto?, que son imperdonables. Y esos pecados no solamente los van a pagar aquí en la tierra, sino los van a pagar también en la eternidad. Estarán en el lago de fuego, en el Seol, etc. Entonces, este tema es muy rico porque este tipo de preguntas yo las podría responder desde qué punto de vista doctrinal, desde el punto de vista, por ejemplo, de los neopentecostales. ¿No? Los neopentecostales, bueno, se arrepiente y directamente de corazón y Dios va a hundir su pecado en el fondo del mar, porque puede, ¿no es cierto?, qué sé yo, redimirse. Otros dirán que no. ¿Por qué? Porque ya conocía las normas, ya era nombrado, qué sé yo, sacerdote, y ese sacerdote en el ejercicio después de haber elegido, de haber sido, digamos, incluso reconocido por la congregación, incluso lo han puesto, digamos, de pastor o de obispo o de cualquiera. Entonces no puede ser. Tienen que pagar su pecado. Entonces, incluso las mismas congregaciones tienen diferentes tipos de castigos, tienen normas, tienen, algunos llaman, vamos a poner en, qué sé yo, en disciplina, dicen, ¿no es cierto? Lo suspenden cierta cantidad de tiempo. Pero lo que yo plantearía como parte cristiana es que nosotros, como cristianos, no hemos sido llamados tampoco a justificar ni tampoco a juzgar. Nos ha llamado para entender. Por eso estudiamos teología y planteamos incluso la respuesta se puede dar de diferentes tipos de doctrinas. Doctrina, por ejemplo, la doctrina de algunas congregaciones, no quiero generar mucho problema, es de inmediata expulsión, digamos. Otros no. Entonces, depende de qué congregación y de qué punto de vista doctrinal dentro de lo que significa el tema del protestantismo evangélico cristiano. Este es un tema importante. Entonces, ¿cómo se podría plantear? Usted analice la palabra del Señor, vea y se va a dar cuenta que si estudia a fondo el tema del pecado, ahí va a tener no unas respuestas, sino respuestas que tienen diferentes congregaciones. No sé exactamente a qué congregación usted corresponde, o a cuál está usted, pero ahí deben tener también toda una doctrina en relación al pecado, una doctrina al juicio de Dios, una doctrina a la forma de disciplinar a las personas, etc. Entonces, esto es un campo muy amplio y directamente, bueno, cada congregación va a resolver el tema de acuerdo a su doctrina. Obviamente no estamos hablando de las iglesias que están fuera de las 5 solas ni del canon de los 66 libros. Ahí tenemos una variedad. En otras congregaciones, bueno, en otras religiones, ya tienen incluso sus propias leyes, etcétera, que no toca el tema para hablar. Pero yo aconsejo nuevamente, no hay que juzgar, hay que entender, no hay que tampoco, plantear temas en los cuales ya no nos podemos envolver sin conocer a fondo lo que es el tema del estudio de lo que es el pecado. Si no conocemos bien el pecado, tenemos que repasar bien el tema para entender cuáles son las relaciones que debemos sacar para tener cierto tipo de conclusiones. Por ejemplo, el estudio del pecado en el Antiguo Testamento tiene su razón de ser, el estudio del pecado en el Neotestamentario tiene su razón de ser. Entonces, ¿cómo se maneja el pecado en el Nuevo Testamento, en la parte del Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, antes, se planteaba, digamos, un chivo expiatorio, se hacía sacrificio. Ahora tenemos una sola persona que ya no tenemos que hacer sacrificio, que es Cristo Jesús. Entonces, este es un tema apasionante. Yo más bien los desafiaría para tener un debate sobre estos temas cuando quieran,
pero ya con tener más tiempo y poder preparar realmente estudio de casos, por ejemplo, que eso es buenísimo, estudio de casos, etc. Adelante, por favor, Jess. Espero que te haya llegado al punto que usted quería de la explicación distinguida universitaria. Adelante, Jess. Está bien, estimado arquitecto. ¿Alguien que quiera participar de manera voluntaria puede prender su micrófono y su cámara? Pedimos a Pedro Callisaya para prender su micrófono y su cámara. Hola, buenas noches, licenciada, buenas noches, arquitecto, buenas noches, bendiciones. Estamos tocando un tema muy importante, yo creo, y prescindible para siervos, para pastores, ministros, que servimos en la obra de Dios. Realmente, amado arquitecto, licenciada y amados pastores, yo quiero tomar un ejemplo, ¿verdad? Cuando Pablo predicaba, iba a las iglesias, siempre hablaba del arrepentimiento, del perdón de pecados, hablaba de la debilidad que uno tiene cuando está de pronto uno predicando, hablando del amor de Dios, del poder de Dios. Y él decía, por ejemplo, que muchas veces como ser humano tendemos o de pronto nos sentimos un poco dando lugar, o sea, dar lugar a la carne, gloriarnos muchas veces de muchas formas. Él decía, un poquito me gloriaré en algo, porque soy humano. Decía eso, usted lo va a leer en el libro de 2 Corintios, habla acerca de eso. Y cuando de pronto el Señor nos dice que tenemos que ser siervos, ¿cómo se llamó del Señor? Que seamos obispos irreprensibles, dice, ¿no? Marido de una sola mujer, sobrio, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Si bien lo cumplimos como pastores, como siervos del Señor, pero también tenemos debilidades, tenemos que reconocer eso, porque la palabra dice que no hay ni un solo perfecto, ni un solo santo, ni un solo bueno acá en la tierra, solamente Jesús ha sido el único santo, es santo y será siempre santo, justo, bueno y perfecto. Entonces tenemos que luchar la debilidad que nosotros tenemos ahí. Y muchas veces culpamos, ¿no? Que es la culpa del diablo, el diablo nos va a hacer esto, que lo otro, nos llama la tentación y cometemos errores. Pero, y sin embargo, no nos damos cuenta que nuestro peor enemigo, el peor enemigo que tenemos es la carne. La carne es el peor enemigo y eso precisamente tenemos que luchar. Y quiero mencionar este libro de 2 Corintios, donde habla, en 2 Corintios capítulo 12, habla Pablo, dice, de tal hombre me gloriaré, dice. Estamos hablando de Jesús, de él se gloriaba de Jesús, siempre se gloriaba de Jesús. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades, decía él. En mis debilidades, o sea, reconocía lo que él hacía. Si cometía un error, de pronto le subía el orgullo, o de pronto alzaba la voz, entonces sentía, o sea, reconocía esas debilidades. De tal hombre me gloriaré de Jesús, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Entonces, reconocer es muy importante. La gente, las personas, el pueblo, cuando ve que un pastor, un siervo reconoce sus errores, es bueno. Pero cuando uno no reconoce y cuando uno lo oculta y dice, bueno, ha sido así, lamentablemente, bueno, el pueblo, la iglesia, no habla de frente, no habla así, que va a ser así. Lo siente siente su corazón que hay un orgullo en el pastor, hay algo que está haciendo, o algo malo está funcionando. Entonces, Pablo decía, hay que reconocer nuestros errores. Hay que reconocer nuestros errores. Como dice, reitero una vez más, la palabra dice, no hay ni un solo justo, ni un solo perfecto aquí en la tierra. Entonces, tenemos la gracia de Dios, tenemos el Espíritu Santo, ahí está para ayudarnos en nuestra debilidad. Ahí está el Espíritu Santo para ayudarnos cuando cometemos un error. Porque no hay un solo justo, reitero,
pero ahí está el Espíritu Santo, yo les voy a ayudar, dice. Él vendrá, el Consolador vendrá, dice. Jesús cuando se fue a los cielos le dijo, no se preocupen, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, yo os enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, y Él estará con vosotros todos los días del mundo hasta el fin del mundo. O sea, algo lindo, algo maravilloso, y hay que reconocer. Arquitecto, yo quiero hacer ese aporte muy importante en ese tiempo de mucha bendición. Gracias, arquitecto. Buenas noches, bendiciones. Muchísimas gracias. Yo creo que este tema es apasionante porque va en directa relación a todo lo que es la doctrina del pecado. Y un buen pastor, un buen siervo de Dios, un sacerdote, tiene que dominar desde todo punto de vista, además sin mucha, podríamos decir, sin mucho prejuicio, porque realmente cuando uno estudia la doctrina del pecado de diferentes congregaciones, diferentes enfoques, incluso la historia de la iglesia es realmente maravilloso cómo vemos la concepción, la idea y el trato que tienen los cristianos con el pecado. Entonces yo creo que este es un tema muy importante porque hace a una de las materias que más ustedes que lo han aplicado en sus congregaciones y también a futuro, ¿cierto? Que realmente tienen toda la grey peleando la buena batalla de la fe y bueno, tienen que pelear contra la tentación, contra el mismo pecado en sí. Y gran parte de la historia, yo diría, parte de la historia de la humanidad es la historia del pecado, desde Adán y Eva. Entonces es muy importante que realmente dominemos la doctrina del pecado desde diferentes puntos de vista y en diferentes etapas de la historia para aplicar acorde a la doctrina de cada una de las congregaciones a las cuales usted está adscrito o está trabajando. Muchísimas gracias. Adelante, licenciada Jessie. Está bien, arquitecto. ¿Alguna persona quiere participar de manera voluntaria? Licenciada, buenas noches. Arquitecto, buenas noches. Raúl, buenas noches. Gracias por prender tu micrófono y tu cámara. Bendiciones a todos nuestros amados pastores. Sí, hay algo que también cuando el arquitecto está hablando justamente de los requisitos de un obispo, ¿no es cierto? Cuando menciona y cuando dice, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Menciona la palabra de Dios. Entonces, es algo muy interesante porque al cuidarlos a ellos también es como otra familia, y que también hay que agarrar y hay que tener cuidado también con ellos. Pero lo más interesante en ocasiones es que no hay que cuidarlos tanto de las personas de afuera, sino en ocasiones, como mencionabas en la anterior ocasión también nuestro pastor Marco, ¿no es cierto? A veces hay iglesias que tal vez prejuzgan a otros, diciendo que esas alabanzas no se toca así, o no se hace aquello, o sí se hace aquello. Entonces vemos en ocasiones que las mismas personas tienden a juzgar a veces de la misma grey. ¿Quién sabe por qué razones? Por eso dice la palabra en 1 Corintios 4:5, ¿no es cierto? Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá lo que es la alabanza. Y luego cuando menciona y dice, ¿tú quién eres para juzgar a criado ajeno? Menciona, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y también da gracias a Dios. Entonces, cuando habla incluso lo que es en primera de Pedro 2:9, y menciona y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa realmente, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? O sea, ¿para qué hemos sido llamados? Y ahí lo menciona, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Entonces yo creo y pienso que justamente eso es lo que debemos hacer, anunciar las virtudes
de aquel que realmente nos ha llamado, lo que es a predicar, a que conozcan también de Jesús en este tiempo, ya sea de una o de otra manera, porque Dios también está en cada uno de nosotros. Yo creo que Dios quiere transformar en cada uno y a veces uno lastimosamente pierde el tiempo, digamos, en decir, pero aquella congregación alaba así, aquella congregación hace esto. Sin embargo, la palabra nos dice clarito que hemos sido llamados a anunciar las virtudes de Jesús. ¿Y cuáles son las virtudes de Jesús? Decirles que Él les puede cambiar, les puede transformar y de esa manera también yo creo que se puede ir gobernando lo que es a la iglesia. Hay que tener mucho cuidado también con aquellos que son nuevitos, recién están ingresando lo que es a la iglesia, para tener cuidado también de ellos, porque en ellos justamente cuando uno no conoce la palabra de Dios, realmente está encaminado y tiene curiosidad por ver varias cosas y a veces tiende a picar de un punto, de otro punto y de todos lados y en ocasiones puede llegar hasta confundirse. Pero qué lindo es cuando a ellos se los agarra, se los cultiva, se les enseña, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que ayudar a tu prójimo. Entonces se le va dando lo que es realmente un crecimiento espiritual. Porque Dios en cada uno de nosotros también, eso habla, ¿no es cierto?, la poderosa palabra, cuando nos menciona sobre los dones que nos ha dado, los dones motivacionales que Él también nos pone en el corazón, incluso el fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5:22. Entonces, todo eso yo creo que habría que manifestarlo cada vez, día tras día, y de esta manera también se puede cuidar de la grey de Dios. Algo muy importante cuando mencionaba el arquitecto la anterior vez, viendo también en el análisis DAFO, gracias a Dios tuve la oportunidad de hacerlo con una de las pastoras y realmente qué lindo. O sea, la manera en que ella igual mencionaba cómo gobernaba su casa, porque siempre en ocasiones tenemos en cuenta al varón y al varón decirle, ¿cómo gobiernas tu casa? Pero no vemos tampoco en ocasiones el otro lado de la moneda, o sea, de ver cómo la mujer también se siente ahí. Y qué lindo realmente que uno gobierne así su casa, porque al hacer esta entrevista pude ver también, por ejemplo, que sus hijos estaban en su gestión realmente apasionados lo que es en la iglesia. ¿Por qué? Porque así como cuida también la iglesia, cuidaba también su casa. Y de esta manera daba el ejemplo a sus hijos, ojo, no con las palabras solamente, porque a veces uno al niño le dice, ¿no es cierto? No hagas aquello, no hagas aquello, esto tienes que hacer. Y una vez le pone cargas, pero qué lindo es cuando uno, o sea, los papás en este caso, le demuestran todo esto, pero no solo con las palabras, sino con los hechos. Entonces vemos ahí también que la familia, incluso como pastores, uno también tiende a ser luz y no solamente al mundo, sino también testimonio a los mismos hermanos que están en la grey de Dios. Qué lindo. Bueno, esa sería mi participación, arquitecto y licenciado y pastores. Bendiciones. Muchas gracias. Adelante, licenciada Jessie. Está bien, estimado arquitecto. Muchas gracias, don Vladimir. ¿Alguien quiere participar de manera voluntaria? Susana María Condori, ¿quiere usted participar el día de hoy? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Tiene mucha resonancia, por favor? Sí, tengo problemas con mi con mi celular. Voy a participar de su celular de mi esposo. Muy interesante la clase. Tengo una pregunta, arquitecto. ¿Dios acepta el sacrificio y la ofrenda de un pecador? Eso sería mi pregunta, arquitecto. Bueno, hay varios versículos en los cuales se plantea que incluso para entrar a alabar y adorar al Señor hay que estar en paz con todos los hermanos. Dice la palabra que debemos dejar todo lo malo afuera de la iglesia. Ahora, Dios es soberano, Dios es,
al margen de que explicarnos qué hay que hacer en la palabra del Señor, es soberano. Entonces, para mí, por ejemplo, entender que Saulo de Tarso mataba a cristianos y después se convierte, con un encuentro con Cristo, se convierte realmente en una persona que ha escrito casi más del 50% del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Entonces acá uno encuentra que la misericordia de Dios es muy grande y muy difícil de entender para los humanos, para nuestro pensamiento. Entonces, si bien Dios rechaza todo lo malo, rechaza la oscuridad, rechaza el pecado, ¿no? Porque el daño que nos hace a nosotros como seres humanos, entonces el tema de la ofrenda, del sacrificio que puede dar, bueno, el sacrificio en este tiempo, si es abominación al Señor, si le va a ofertar algún sacrificio de algo, o sea, un sacrificio de sangre, ¿no? Un ratón, un conejo, no, eso no es válido, esa abominación para el Señor. Pero, digamos, si da una ofrenda a una viuda, por ejemplo, da una ofrenda a otra persona, bueno, yo creo que eso habría que analizarlo también desde el punto de vista de lo que significa la piedad, lo que significa el amor que tiene el Señor hacia los pecadores, porque dice, donde abunda la gracia, abunda el pecado. No significa que estamos en este momento planteando que el pecador, digamos, va a tener un trato especial. No, yo creo que Dios se da el trabajo de tratar a cada persona acorde a su forma de ser, a su forma de actuar, a su forma de pensar. Entonces, que hay una discusión también de tiempo atrás en el tema de lo que significa, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona ora y está en pecado? O sea, ¿recibirá las peticiones del Señor? Entonces, ese es un tema también de bastante discusión en relación a cómo podríamos sustentar en la palabra del Señor. Pero que hay un punto que es importante. Si nosotros vamos a exaltar, alabar y vamos a dar todo nuestro amor hacia el Señor, obviamente que el Señor quiere que lo hagamos en santidad. Uno de los puntos importantes que no debemos perder de vista es que Dios nos exige una vida en santidad. ¿Qué es una vida en santidad? O sea, implica pues una forma de comportarse que es muy única, acorde a la voluntad del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Alejados del pecado, que no estemos en una vida, doble ánimo y una serie de otros temas más. Entonces yo creo que si la persona no se arrepiente, obviamente que está perdiendo su tiempo, ¿no? Tratando de bueno, no le entendí bien el sacrificio, pero por lo menos de dar la ofrenda, ¿no es cierto? La ofrenda tampoco, estamos como en el siglo 1500, la ofrenda tampoco da la posibilidad de comprar una indulgencia. La ofrenda es un acto de amor, ¿no es cierto? Entonces no se está pagando para alguna indulgencia. Entonces yo creo que el Señor trata con cada persona de una forma diferente y nosotros tratamos al Señor de otra forma diferente. Y aquí viene la gran diferencia. O sea, Él nos trata de una forma y nosotros, ¿cómo queremos tratarlo al Señor? Yo creo que no puede haber ninguna persona que esté sirviendo al Señor dentro de la congregación que siga viviendo, persistiendo en una vida que no es de santidad. O sea, la persona que no está en santidad está realmente ofendiendo al Señor, obviamente, si esto está sirviendo dentro de la congregación. Pero si hay una ovejita que está en pecado, es nuestra obligación hacerle entender que debe dejar de pecar, como planteó Jesús, ¿no es cierto? Ve y no peques más, le decía a la mujer pecadora. O el ejemplo como dije, de Saulo de Tarso. Pablo mataba a cristianos. O sea, realmente el arrepentimiento también es otra doctrina muy importante que ustedes, todos nosotros en realidad la tenemos que manejar muy bien, que va en directa relación también a lo que significa el tema de la doctrina del pecado. Por ejemplo, el arrepentimiento para nosotros es cambio de mente, no es golpearse el pecho, es cómo cambio mi mente y dejo de pecar. Ese es el verdadero arrepentimiento. Si esa persona que esté en pecado se arrepiente, va a cambiar su mente, va a cambiar su forma de ser
forma de hacer, entonces, bueno, pues está dentro de lo que plantea el canon nuestro. Entonces, el tema es, con mucha claridad, entender la situación de cada persona. No se puede generalizar, ni tampoco se puede juzgar por solamente algunos hechos, sino que además no nos ha llamado a nosotros a juzgar, nos ha llamado a otra cosa. Tampoco podemos confesar. Algunas religiones, algunas congregaciones sí confiesan, ¿no es cierto? Ahora sí, la confesión entre hermanos es diferente a una confesión especializada como tiene, por ejemplo, la Iglesia Católica. Ahí, bueno, las personas con algunas penitencias ya se libran de cualquier pecado. Pero para nosotros lo importante es que el pecado tiene que tener arrepentimiento y llamar nosotros al arrepentimiento o al Espíritu Santo. Y si uno cambia de mente, o sea, cambia, el arrepentimiento es cambiar de parecer, entonces ya pues está funcionando la relación que tiene nuestro amado Padre con nosotros. Entonces ese es el punto bien importante. Ahora hay muchas personas que realmente no entienden muy bien lo que significa el pecado, el arrepentimiento, no se entiende muy bien una serie de temas y lo que hacen es ya poner en una bolsa a toda una congregación o a todo un grupo de personas. Yo creo que hay que ser muy piadoso, muy inteligente, muy analítico y además manejar el tema del pecado, el arrepentimiento, la martología, ¿no es cierto? Con mucho tino porque, bueno, hay que ser hay una persona muy especializada para poder dar consejería cristiana, por ejemplo. ¿Cómo usted, las preguntas que me han hecho, pónganse el ejemplo que ustedes están con la persona y qué le aconsejarían a esa persona para que vuelva al camino del Señor, como el hijo pródigo? ¿Qué harían? O sea, ¿cuál es su situación? Entonces, la consejería cristiana tiene esa labor de entender, ubicarnos bien el tema del tipo de pecado, etcétera, y nosotros no vamos a dar Ave Marías para que oren, para que se libren, no. Nosotros vamos a mover el tema de lo que significa el verdadero arrepentimiento para que se acerque nuevamente a lo que es Jesús, lo que es Dios, y de esa forma puedan cambiar su manera de pensar. O sea, obviamente decir vete y no peques más, pero hay que entender, ¿no es cierto?, qué es lo que sucede con cada persona. Entonces, si este tema yo creo que lo vamos a plantear también para discusión y para un seminario o algo importante, el tema del pecado. Es muy importante que ustedes lo dominen a tal forma porque la responsabilidad de ustedes es resolver problemas de la Grey y resolver problemas de cada una de las personas. La pregunta del millón es, ¿qué haría usted si en este momento tiene problemas por decir, de una persona que va a suicidarse, por ejemplo, porque se siente pecadora y piensa que no lo va a perdonar el Señor, ya tomó la determinación de suicidarse y usted tiene que atenderlo. Entonces hay muchos casos en que realmente el pastor tiene que funcionar con mucha capacidad de resolver problemas individuales o familiares, incluso de la Grey. Esa sería la idea, hay que ser muy claro, pero recalco, la vida del pastor, la vida del sacerdote, tiene que ser en santidad. Eso lo dice la palabra del Señor. Y si está en pecado, tiene que volver a la santidad. Si se mantiene en el pecado, de repente no tiene llamado. Ese es el punto. Muchísimas gracias, Jessy, por favor. Está bien, estimado arquitecto. Marco Antonio, muchas gracias por prender tu micrófono. ¿Cuál es tu consulta del día de hoy? Bien, buenas noches, arquitecto, Dios le bendiga, licenciada. Muy buenas noches. Hemos tocado algo muy importante, bueno, puntos muy importantes. Y bueno, al principio hablábamos del gobernar y también tocamos el punto del neófito. Y bueno, a mí me llama la atención y un ejemplo que se puede dar muy lindo es acerca de Salomón. Entonces, Salomón fue un gran gobernador, pero yéndonos al comienzo de la vida de Salomón,
era un jovencito cuando empezó a gobernar, que, bueno, reemplazó a su papá David, y cuando tuvo que asumir este papel tan importante de rey, bueno, nos habla en el libro de Reyes, que yo creo que muchos deben conocer, dice que Salomón no sabía ni entrar ni salir. En otras palabras, no sabía cómo gobernar. Entonces, de ahí es que yo creo que se puede tocar y este tema tan importante de gobernar, porque Dios le dio sabiduría. Entonces, Salomón era un jovencito neófito. En este tiempo, Dios ha dado sabiduría y Dios, estamos en la voluntad de Dios. Dios ha permitido que se abra esta facultad de teología, filosofía y letras y esta carrera de liderazgo pastoral. ¿Para quiénes? Para aquellos que son neófitos, nuevos y quieren conocer acerca de la teología bíblica y es algo muy, muy lindo, pero es tan importante el poder pedir sabiduría de lo alto, porque si no tenemos a Dios como ayuda, podemos estudiar mucho, pero no podemos entender nada. Entonces, el ejemplo de Salomón es algo muy lindo, a mí me llama la atención mucho porque gobernó de una manera tan sabia que dice que él tenía 12 gobernadores y esos 12 gobernadores que tenía Salomón lo alimentaban cada gobernador un mes a él y a todos los de su casa, cosa que no le faltaba, dice, o no hacían que faltase nada en la casa de Salomón. Entonces él puso, miren, no siendo nada, Dios le dio sabiduría, le dio crecimiento, de ser neófito pasó a ser el más sabio de la historia, porque hasta ahora no solamente nosotros como cristianos, sino también todos conocen de la vida de Salomón o cuando tienen algún problema, quieren salir de un problema, siempre se escucha esta frase que dice, bueno, lo solucionaremos salomónicamente, dicen, y esa palabra saben, pero muchos no conocen el comienzo de la vida de Salomón, que ha sido un joven neófito. Pero después llegamos a entender que Dios le dio la sabiduría y para gobernar todo un reino. Realmente es algo de mucha bendición. Yo sé que hemos hablado y sabemos que Dios es el que gobierna, es el que nos gobierna a nosotros, gobierna nuestra familia, gobierna nuestras vidas, pero es importante también que Dios ha puesto gobernadores y uno de ellos, del cual podemos hablar acerca también de este punto de neófito, es Salomón, que nos enseña Dios a través de su palabra, que puede dar sabiduría, puede dar crecimiento y que puede Dios poner lindos líderes para que gobiernen no solamente una iglesia, sino también a nuestro país y que lo hagan con mucha sabiduría, con temor de Dios y que podamos todos, así como dice la palabra en Timoteo, podamos vivir quieta y reposadamente. Una bendición, arquitecto, Dios lo bendiga realmente. Cada taller que vamos escuchando, cada taller que vamos llevando cada noche, siempre va saliendo puntos muy importantes. Y en esta ocasión, este punto de la gobernación, este punto del neófito, es realmente algo, bueno, que nos edifica, algo que nos hace entender y algo que nos anima mucho más, porque yo creo que de todos los que estamos acá en la sala, debe haber muy pocos neófitos ya, porque son muchos los que hemos crecido gracias a un buen liderazgo. Tenemos un lindo liderazgo en la iglesia, estamos agradecidos al liderazgo que Dios ha puesto en nuestra congregación, porque ha puesto verdaderos maestros, verdaderos líderes, que saben gobernar, que saben cuidar las cosas que Dios les ha dado. Así que yo quiero bendecir, yo sé que muchos de mis amados pastores, hermanos, todos están entendiendo de la persona que está hablando. Quiero bendecir, no voy a decir el nombre, pero al pastor de nuestra congregación. Dios lo bendiga también su vida, arquitecto. Realmente es una bendición. Todas las noches estamos aún en este feriado, estamos firmes, estamos prestos para escuchar y para seguir aprendiendo. No es bueno dejar de lado las enseñanzas que nos están dando, más bien para nosotros es una satisfacción que un día feriado podamos seguir aprendiendo. Dios le bendiga, bendiciones licenciada y a todos nuestros hermanos pastores que están, bueno, también junto a nosotros en esta sala. Dios le bendiga, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches.
Bueno, en una intervención más, Jessie, por favor, licenciada. Está bien, arquitecto. ¿Alguien más quiere participar el día de hoy de manera voluntaria? Miguel Ángel Averanga, ¿tienes alguna consulta el día de hoy? Pastora Judith Esther Bernal, ¿tiene alguna pregunta el día de hoy? Muy buenas noches, licenciada. Muy buenas noches, arquitecto. Bueno, es una noche muy linda y estamos aprendiendo mucho, ¿no? De algo muy hermoso, muy importante para nuestras vidas como pastores también. Y como decía en la palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. El Señor nos manda ser ejemplos nosotros en nuestras congregaciones donde Él nos pone, porque también al ser ejemplo, nosotros tenemos también recompensa de la que nos va a dar nuestro Señor, donde dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, es algo hermoso, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es algo lindo. Los pastores tenemos que ser un ejemplo. Tenemos que ser un ejemplo de fe en nuestras congregaciones, fuera de nuestras congregaciones, donde vamos a visitar, en nuestras casas, en todos los lugares donde estamos llevando la palabra de Dios, llevando las buenas nuevas, porque siempre el Espíritu Santo nos va a ayudar en todo, porque Él nos convence de todo, nos convence de pecado. Y tenemos que ser un ejemplo de fe, de conducta, también de humildad, porque hay personas que están alrededor de nosotros. También debemos enseñarles a ellos responsabilidades y también a que tengan fe, porque nosotros no solamente tenemos que ser de palabras, sino también de hechos. Y más que todo, enseñarles a ellos con humildad y obediencia de los mandatos de la palabra de Dios, de las escrituras. También enseñarles a que sean fieles a la palabra, porque el ejemplo que nosotros tenemos que dar es de ser hacedores de la palabra y no solamente habladores, porque a veces si solamente somos habladores, podemos engañarnos a nosotros mismos. Por eso Dios, el Espíritu Santo nos enseña a cómo tenemos que ser en la tierra aquí, porque es el único que nos puede guiar a toda verdad y reconociendo siempre que sin Él nada somos. Somos, tenemos que adoptar el carácter de Cristo, tener y llegar a la mente de Cristo, al carácter de Cristo, pero tenemos que ver que nuestro ejemplo es Jesucristo. Por eso en esta noche agradezco a Dios por este tiempo, por estas clases que estamos pasando con nuestro amado arquitecto, pastor, y decir a Dios que Dios le bendiga mucho porque estamos aprendiendo mucho. Muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias, licenciada. Que Dios lo bendiga. Eso es lo que quería comentar. Muchísimas gracias. Licenciada, podría pedir a uno de los universitarios pastores, pastor universitario, que pueda cerrar esta noche y entregar todo para la gloria y honra de nuestro amado Padre. Adelante, Jessie, por favor. Está bien, estimado arquitecto. Vamos a pedir a la hermana Griselda, que el día de hoy fue la primera en conectarse, que pueda hacer la oración de inicio, la oración de cierre
agradeciendo por un día más y por brindarnos este taller. Claro que sí. Bueno, pedirle al Señor y darle gracias también por este tiempo, por esta oportunidad que nos da, y gracias al Señor que nos da un día más de vida, siempre agradeciéndole todas las cosas que Él hace por nosotros, el aire que respiramos, la comidita que hoy día comimos. Es importante darle gracias al Señor y gracias por la vida del arquitecto, de nuestros pastores, compañeros también, y que este día, esta noche sea de, bueno, un descanso reparador para cada uno de nosotros, siempre que el Señor nos guarde, nos cuide y que nos hable por medio de su palabra y por medio de la oración. Muchísimas gracias, que el Señor los bendiga a todos. Ha sido una enseñanza muy linda y Dios mediante el día de mañana nos vamos a volver a ver. Muchas gracias, arquitecto, que el Señor lo bendiga, bendiciones y paz de Dios.